lo que tiene que leer son sus diarios, que para mí es la mejor obra de Kafka, mejor que La Metamorfosis, mejor que El Proceso, mejor que El Castillo. Estos diarios son diarios que Kafka empezó a escribir en 1910 y que escribió prácticamente hasta el fin de sus días, hasta 1923. Está todo, están sus relaciones amorosas, su relación con la literatura, la famosísima relación con su padre. Así que yo voy a tomar algunos fragmentos y a partir de eso iremos conversando. Lo que aparece solo como carta al padre, Sí. ¿está ahí también? No. Estos son diarios que empiezan en 1910. Kafka se inicia profesionalmente como escritor en 1912. La carta al padre es de cerca de 1920. No está incluida en los diarios. Que es un texto famosísimo también. Carta al padre es un muy buen texto. Pero creo que los diarios, sobre todo para alguien que tenga interés en la condición del escritor, los diarios son un referente para entender qué quiso hacer Kafka con la literatura. Y todos los diarios que han escrito luego grandes escritores, el más conocido para nosotros que se está editando ahora, que son los diarios de Ricardo Piglia, toman el modelo del diario de Kafka. O sea, el diario de Kafka es modélico para los escritores. Y eso me parecía interesante traerlo aquí para pensar la condición del artista. Después el lector puede elegir los diarios, puede elegir La Metamorfosis, puede elegir El Proceso, puede elegir El Castillo. Pero me parece que el escritor tiene que elegir los diarios como puerta de profundización a la obra de Kafka. Además que son diarios muy distintos a la obra, ¿no? Si bien Kafka tiene un estilo muy definido, digamos, uno lee La Metamorfosis, El Proceso, parece ser todo escrito con el mismo estilo. Este diario es muy variado, refuta en parte el mito que todos tenemos de Kafka, que supongo que todos compartimos, del escritor atormentado, el escritor tiranizado por su padre, con profundas desventuras amorosas, 2 o 3 por lo menos, y el escritor de lo absurdo, y el profeta de un tiempo de calamidades. Bueno, el diario muestra matices respecto de eso, no muestra ese personaje que la historia de la literatura ha cristalizado de cierta manera. Es decir, Kafka no es lo kafkiano, esa es mi tesis central. Lo kafkiano existe, evidentemente, pero Kafka no es eso. Porque eso también nos va a permitir en este diálogo conversar sobre algo que siempre ha interesado mucho, que es la relación entre vida y obra. ¿Qué tanto de la vida del creador hay en una obra? Es una de las tesis que más interesa en el siglo XX, seguro. Por ejemplo, se había planteado respecto de Nietzsche. Siempre todo el mundo quiere saber cuánto de la vida de Nietzsche hay en la obra de Nietzsche. Bueno, en el caso de Kafka pasa algo parecido. Pero lo que muestran estos diarios es que Kafka tenía una vida, si bien absolutamente comprometida con la literatura, y ahora lo voy a leer, un compromiso vital absoluto con la literatura, también tenía otras facetas que no eran absurdas y que podía tener las situaciones cotidianas que nos pueden suceder a todos. Entonces, me parece que el diario ayuda a tener una visión más real, también más compleja del personaje Kafka, si no, nos quedamos en el mito. Yo siempre intento hacer eso, con Borges intenté hacer lo mismo, digamos, que superemos el cliché, que superemos lo que muchas veces circula, como yo siempre digo, vía suplemento cultural. No nos quedemos en lo que los suplementos culturales o la historia de la literatura más o menos divulgada nos dice acerca de los escritores. Sí tenemos un interés literario, o sí tenemos un interés artístico, dicho en general. Me parece que uno ahí está obligado a ir más lejos. Entonces, el diario, que ya les digo, abarca 13 años, tiene algunas entradas interesantes. Para ver un poco la dependencia que tiene Kafka respecto del diario como obra, y no como algo simplemente anecdótico, porque tal vez muchos de nosotros llevaríamos un diario, si bien me parece que nadie registra absolutamente todo en un diario, porque no todo puede ser registrado. Una vida no puede reducirse a un diario. Por más obsesivo que uno fuera en la escritura de un diario, selecciona. Pero este diario, Kafka tiene una gran conciencia de que es una obra literaria y que es algo fundamental para él desarrollarlo, algo vital. Entonces dice el 16 de diciembre, en uno de los posibles 16 de diciembre que abarca estos 13 años, dice: no volveré a abandonar este diario, debo mantenerme aferrado a él porque no puedo aferrarme a otra cosa. Me gustaría explicar el sentimiento de felicidad
que de vez en cuando siento en mi interior, como ahora precisamente. Es en verdad algo efervescente que me llena del todo con un ligero y agradable estremecimiento y me convence de que tengo unas aptitudes de cuya inexistencia puedo convencerme en cualquier instante, también ahora con toda seguridad. Advertirán que es muy distinto a la metamorfosis, ¿no? Es un escritor que nos cuenta sus vivencias con otro estilo, lo cual tiene una razón de ser, digamos. Un genio literario tiene esa posibilidad, tiene un estilo en la obra de ficción, que es lo kafkiano, y acá está Kafka. Es otra cosa, revela otro personaje. Quiero leer una entrada nada más y después ya dialogar con Horacio. El diálogo es muy rico, oscila entre cuestiones que son muy cotidianas y otras que son profundamente metafísicas. ¿El nuestro? El nuestro está más cerca de lo cotidiano que de lo metafísico, pero no importa. Un diálogo con la madre, con la que Kafka tenía una relación bastante buena, en relación a la que podía tener con su famoso padre. Y nos revela algo interesante. Dice: hoy, durante el desayuno, hablaba casualmente con mi madre de niños y matrimonios. Solo unas palabras, pero por primera vez advertí con toda claridad hasta qué punto es errónea y pueril la idea que mi madre se hace de mí. Me cree un joven sano que tiene un poco la ilusión de estar enfermo. Esta ilusión desaparecerá por sí sola con el tiempo. Y sin duda un matrimonio y unos hijos que educar acabarían con ella del modo más radical. También entonces se reduciría el interés por la literatura a la proporción que conviene a una persona educada. El interés por mi trabajo o por la fábrica, o por lo que tenga entre manos en cada ocasión, se impondrá con una presencia natural e ininterrumpida. De ahí que, para una desesperación permanente respecto a mi futuro, no exista el menor motivo, nada que roce el menor presentimiento. Hay un pretexto para una desesperación temporal, que tampoco va muy lejos, cuando creo tener nuevamente el estómago mal o cuando no puedo escribir porque escribo demasiado. Posibilidades de solución las hay a millares. La más probable es que me enamore repentinamente de una muchacha y no quiera ya abandonarla ni renunciar a ella. Entonces veré que todo lo que ellos hacían era para bien y que no ponen impedimentos. En cambio, si me quedo soltero, como el tío de Madrid, tampoco será una desgracia, porque con mi buen juicio yo sabría arreglármelas. Entonces, es muy interesante porque es un Kafka lógico, casi silogístico, que va desprendiendo una serie de consecuencias según esté en un escenario o en otro, si se casa, si no se casa, si logra persuadir a su madre de que cambie o no la imagen que tiene respecto de sí. O sea, parece ser un escritor mucho más racional que el que nos muestra la obra. ¿Cuánto puede cambiar conocer en profundidad al artista? ¿Cuánto puede cambiar de lo que significa para mí su obra? Yo creo que si uno es un buen lector, no mucho. Creo que cambia para el autor. Creo que el diario es algo que... Los diarios de los escritores tienen algo particular, Horacio. Están en tensión, esto es una tesis de Piglia, están en tensión entre lo público y lo privado. Un escritor sabe que escribe un diario que posiblemente sea publicado. Entonces, que generalmente no es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros cuando escribimos un diario lo escribimos como un ejercicio de la intimidad. En cambio, un escritor lo hace a mitad de camino, entre lo privado y lo público, entre la ficción y la realidad. Entonces, el diario, en todo caso, como reflejo de esa vida, puede cambiar la apreciación que el escritor tenga de sí mismo. No sé si cambia mucho la del lector. Obvio, a mí me revela un Kafka mucho más interesante, mucho más completo. Tampoco es real. No, tampoco es real. No, pero es imposible que sea real. Una persona que tiene la capacidad literaria de Kafka tiene también una gran capacidad de autoengaño. Digamos, ya el estilo, la forma de intervenir literariamente modifica. Es imposible que no modifique. Digo que es más real que el Kafka de la obra. No digo que es absolutamente el Kafka real, pues yo creo que ni siquiera ese lo conoció ni siquiera el propio Kafka. Supo cuál era el Kafka real. Pero digo que los diarios de los escritores tienen esa dualidad. Tienen esa dualidad. Que los hace muy interesantes. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que nosotros a veces tenemos una curiosidad morbosa respecto de la vida de los hacedores. Y
que una vez satisfecha esa curiosidad morbosa, no sé si ganamos en comprensión de la obra. Depende del caso. A ver, en filosofía siempre se discutió qué tan importante es entender que es el tránsito de Heidegger por el nazismo. Bueno, respecto de la obra, a mí particularmente nunca me aportó nada. Me aporta en todo caso para realizar algún repudio. Si se conoce primero la obra, sí. La obra produce un efecto en uno que es muy difícil que la revierta lo que después yo puedo aprender de la vida del autor. Sí. Que tal vez si al revés, si yo tengo datos y sé quién es ese autor y leo una obra, puedo estar condicionado. Sí. Pero a priori, si yo no sé nada, leo y recibo obviamente un impacto o no, lo que me pase, bueno, después es como que lo que yo puedo saber de él, hasta puedo justificarlo en determinados casos. Es más, si necesito justificarlo, lo justifico, igual es bueno. Estoy de acuerdo. Igual es bueno, digamos, a mí me parece que es bueno y el tipo ha sido una porquería de hombre o de mujer, lo que sea, y bueno, igual es bueno escribiendo, era bárbaro. O no sé, o tocando, o qué sé yo, actuando, lo que sea. Pero eso es cierto, pero eso si tenés la suerte de encontrarte con la obra antes de encontrar el prejuicio. Generalmente ocurre eso. Generalmente, no sé. Por ejemplo, a mí me pasó eso con Borges. Yo tuve esa suerte de primero leer la obra y después enterarme de las opiniones políticas. Y en ese caso no me importaron tanto las opiniones políticas de Borges, digamos, no largué más la obra. A mucha gente le pasó lo contrario. Se enteraron primero de las opiniones políticas y eso les dificultó la lectura de la obra. Entonces, me parece que depende. La ventaja de... Pero la obra se debe imponer de todas maneras. La obra se termina imponiendo. El tema es si uno se la pierde o no. El problema es lo tiene el lector. La obra, si es buena, se va a imponer. La obra de Céline, que es un nazi, se impone. La obra de Heidegger, que es un nazi, también se impuso. No pasa por ahí. Faulkner era un gran reaccionario. Me corrió un frío. Entonces, digamos, que esto también lo marca muy bien Piglia. Los escritores más interesantes del siglo XX son escritores más bien reaccionarios. Faulkner es un escritor reaccionario, Borges era un escritor reaccionario. Pero bueno, si vamos a leer solamente los que están de acuerdo con nosotros, nos va a quedar poca literatura. No, dicho en el sentido de qué sentido real tiene conocer al que hizo una obra que para mí puede ser significativa. Es accesorio. Para mi gusto es accesorio. Te puede aportar algunos detalles, porque volvemos a lo mismo. Leer los diarios de Kafka no es saber la vida de Kafka. Esto no equivale a leer una biografía de Kafka. No, equivale a leer la versión que tenía Kafka de su vida, de la literatura. Es otra cosa. En cambio, me parece que lo que hay es generalmente un interés biográfico y que queremos saber cómo la biografía se relaciona con la obra. Somos bastante chusmas en ese interés. Por eso. Digamos, no tenemos el hábito de interiorizarnos, por lo menos el común. Yo me incluyo en el común de la gente. Por lo menos el común de la gente creo que no tenemos el hábito de interiorizarnos en conocer a alguien para desentrañar una técnica, una cuestión hasta ideológica. Digamos, yo creo que muchas veces lo ideológico no es tan tenido en cuenta, salvo que esté expuesto de una manera muy explícita. Pero si no, lo formal me parece que se impone, lo estético se impone. Se impone, sí, pero eso que vos llamás ese interés chusma ha creado líneas de lectura completo. Volviendo al caso de Nietzsche, el caso de Nietzsche se ha querido reducir, ya no, obviamente en la actualidad no se hace eso, pero en un momento querían reducir toda la obra de Nietzsche a la relación con la hermana. Entonces digo... ¿Y era cierto? No sé si era cierto o no, pero digo, me parece que... no, digamos... ¡Salió la chupa! Me parece que eso se ha ido agudizando, digamos. Ni siquiera es una intrusión psicoanalítica, porque es una intrusión sin más. Pero no, porque si vos querés leer la obra de Nietzsche en función de la relación que tuvo con la hermana, que era una hermana bastante siniestra, que después tergiversó activamente la obra de Nietzsche, por ejemplo, no me parece que saques las claves de lectura por las cuales Nietzsche es un filósofo importante para el siglo XIX. No, ya sé, pero bueno, a mí me parece que... Pero sí, también... hay como una cuestión de chusmerío. Pero me pasa. O de saber cómo son. Yo sueño con ser de pronto... ahora ya no me pasa tanto, porque los
sueños cada vez están más ajustados a la realidad, entonces cada vez como que sueño de una manera en que mis sueños están más cercanos a ser concretados. Entonces ya dejan de ser esos sueños que yo tenía cuando era joven, ¿no? Donde eran fantásticos. Y muchas veces, cuando era más joven, a mí me gustaba saber por ahí cómo eran aquellos que escribían o que eran artistas, cómo habían vivido y todo, porque yo pensaba que si tal vez llevaba una vida parecida a ellos, a lo mejor yo podía ser un mejor artista o escribir mejor, no sé, pero no me interesaba tanto por otras cuestiones, sino para cuestiones que fueran por ese lado. Ver cómo, por ejemplo, ellos habían entrado o a la escritura o a lo que fuera. Claro, y si se parecía a lo que a mí me había pasado con... a vos. Personalmente era un aliciente decir, tengo que continuar. Ajá. Bueno, generalmente no, ellos no lo tienen muy claro. Por lo menos los casos más interesantes o lo viven como un destino. Borges, por ejemplo. Borges vivió su relación con la literatura como un destino. No era tal cosa, básicamente heredó la pasión del padre que no pudo concretar una carrera literaria como la que pretendía y una madre que estuvo ahí lo suficientemente presente como para impulsarlo, pero él lo vive como un destino, o lo vivió como un destino. O para otros fue algo más contingente, Dostoyevsky. El caso de Dostoyevsky es el de un hombre que escribe para pagar deudas de juego. Entonces, y te aseguro que nosotros si nos convirtiéramos en ludópatas, Crimen y Castigo no nos va a salir. Pero entonces, digamos, el tema parece que va por otro lado, digamos, no tiene tanto que ver qué hicieron, cómo se acercaron a la literatura. O sea, la literatura parece tener una fuerza por la que se impone como destino, como vocación. Claro que hay cosas que me parece que hay más posibilidades si uno es un lector voraz. Generalmente han sido lectores considerables, pero no siempre. Entonces, me parece que no hay una receta, que eso es lo que desespera. Todos los que tenemos alguna inquietud estética, lo que nos desespera es esto, es decir, no hay un camino determinado, casi algorítmico, por el cual uno recorre una serie de pasos y llega al arte. Eso sería un gran consuelo. Que somos todos distintos también. Pero claro, pero además uno a veces se impone, por ejemplo, toma de la vida de Nietzsche el sufrimiento. Lo cataloga como el caso de Kafka lo mismo. Una persona que ha sufrido mucho, el caso de Borges también. Ahora, si uno quisiera creer que el sufrimiento se transmuta, se sublima inmediatamente en una obra de arte, dado el estado actual del mundo, estaríamos llenos de buena literatura. Y no funciona de esa manera. O sea, no es que tampoco, porque hay gente que se expone al sufrimiento, creyendo, porque está esta tesis de que el sufrimiento favorece al arte y la felicidad no. Bueno, en principio es cierta esa tesis.